Queremos dejar muy en claro lo que no queremos y en qué no estamos de acuerdo. Y la premisa número 1 es en que no estamos de acuerdo en esos precios pagados al limón, puestos en empaque y puestos en industrias. No tienen sentido ni lógica alguna para poder mantener a nuestros jornaleros y a nuestra mano de obra. No vamos a permitir el acceso a ningún corredor o ningún coyote que esté poniendo precios por la fruta que no es de él, ¿verdad? Entendemos la labor de la comercialización y que no es sencilla, pero para eso estamos trabajando en conjunto con los empaques para tener buenos acuerdos y no tener esos intermediarios que están haciendo mucho daño a los productores. No lo decía abiertamente Bernardo, pero se refería a la extorsión, ¿no? Estos intermediarios que mucho ruido están haciendo. El día de hoy fue encontrado el cuerpo sin vida del hombre que usted vio en pantalla, Bernardo Bravo Manríquez. Digo, perdón, que no perdamos nuestra capacidad de asombro, ¿no? Él es el presidente de la Asociación de Limoneros de Apatzingán. A ver, ¿qué fue lo que pasó? Habíamos aquí mismo platicado con Bernardo en varias ocasiones. Una vez de plano dijo, mejor no quiero hablar, pero prefiero no hablar. Y este video, no creo que es del sábado, es un video que tendrá, pues, que será 15 días más o menos, ¿no? Veamos esto. El campo mexicano está de luto. Asesinaron en Michoacán a Bernardo Bravo, líder limonero en la entidad. Fue localizado sin vida en un camino que conduce a la comunidad de los Tepetates en Apatzingán. Viajaba en un vehículo que recibió varios disparos. La Fiscalía General del Estado confirmó que una de las principales líneas de investigación está ligada a los grupos delincuenciales que operan en el Valle de Apatzingán. Bernardo era reconocido en el gremio y se caracterizó por ser un defensor de los productores de limón. Este crimen pone en evidencia la falta de seguridad que se vive en la zona de Tierra Caliente desde hace varios meses. Se empezó a cobrar ya el peso por kilo, es decir, 1,000 pesos por tonelada, y eso pues se le tienen que entregar a ellos, a la gente, ¿no? A los grupos estos, ellos lo exigen, ellos lo piden, y pues se descuenta del precio que se paga a los productores, y ya de ahí pues ya es lo que ellos nos están exigiendo, ¿verdad? En diversas entrevistas para Heraldo Media Group, denunció la red de extorsión del crimen organizado que durante años ha amenazado, secuestrado y obligado a los productores a pagar derecho de piso. En diversas conversaciones señaló que su vida estaba en riesgo, pero la preocupación por el sustento de miles de campesinos era lo que lo mantenía en lucha contra la delincuencia. Pues ahorita siguen trabajando con respuestas, los campos siguen trabajando. Aquí en Buenavista estamos empacando limón, en Apatzingán no se está empacando, y ya las son directas a las empresas de Apatzingán, porque pues, usted se imagina todo lo que tienen que pagar de nómina, y pues la gente ya se va a ir a la quiebra. Y aquí en Buenavista sí se está trabajando, sí se está empacando, pero pues también se está pagando la extorsión, y es lo que pues nadie quiere pagar. El sábado habría convocado a los agricultores a defender el precio del limón y exigir mejores condiciones para los productores. También denunció a los intermediarios. El próximo lunes no vamos a permitir el acceso a ningún corredor o ningún coyote que esté poniendo precios por la fruta que no es de él, ¿verdad? Entendemos la labor de la comercialización y que no es sencilla, pero para eso estamos trabajando en conjunto con los empaques para tener buenos acuerdos y no tener esos intermediarios que están haciendo mucho daño a los productores. Mientras el poder político lamenta, condena y exige justicia, los limoneros de Michoacán se preguntan si la muerte de su líder marcará el inicio de una nueva ola de paros y protestas, o si por el contrario, infundirá un miedo que silencie por completo la voz del campo. El asesinato de Bernardo Bravo es un recordatorio de que la violencia no solo cobra vidas, sino que amenaza el corazón de la producción agrícola del país. Michel Santiago Díaz, Heraldo Media Group. Es un asunto, en verdad se lo digo, muy rudo, muy difícil, que requiere de una acción integral que no se ha llevado a cabo. No se ha llevado a cabo en los últimos años, y esto, digamos, de repente hay estados de la República de los que no hablamos, pero como en algunas ocasiones sucede, no hablar de algunos estados
A veces es una buena noticia porque no pasa algo, pero a veces es porque pasa y es tal la gran cantidad de información que tenemos que a lo mejor nos pasa por alto. Este es un asunto que se ha venido incubando, pian pianito, ahí está, ahí está, ahí está. Y de repente Hipólito Mora es asesinado. Y entonces vuelve, se va para arriba, pum, y luego baja. Y ahora resulta que Bernardo es asesinado, va para arriba. Yo espero que no baje. La verdad que yo espero que no baje, por lo que significa también esta industria del limón para el país, pero sobre todo lo que significa de un personaje que lo que quiere es defender a sus representados. La tarde de hoy, en la noche, pues, conversamos en el referente informativo en Heraldo Radio 98.5 de FM desde la Ciudad de México con Guadalupe Mora. Guadalupe es, por cierto, hermano de Hipólito. Él es productor, fue productor limonero y fue activista. Es interesante lo que nos dijo, miren, porque él vivió en carne propia, pues la muerte de su hermano, a plena luz del día, una cantidad de balazos que aventaron que para qué quiere, y él defendiéndose y ni así se pudo, ¿no? Y eso que tenía escolta, ¿eh? Eso que le pasó a este amigo fue por lo mismo que hizo mi hermano Hipólito y lo que vengo haciendo yo, alzar la voz contra el crimen organizado y contra el gobierno corrupto que tenemos. Esa fue la muerte de él. Y nosotros los activistas, los que alzamos la voz, la verdad, si no nos vamos al panteón, nos vamos a la cárcel. Porque el gobierno ya cualquier cosa quiere meter a uno a la cárcel. Y pues es un riesgo muy grande lo que tenemos, pero estamos luchando por nuestro pueblo, por nuestra gente. Porque eso de que están extorsionando a los limoneros y el gobierno no hace absolutamente nada. Hay al momento una persona detenida que se llama Rigoberto López Mendoza, apodado El Pantano, quien, esta es la información que ha corrido hasta ahora, podría estar relacionado con el cobro de extorsiones a los productores de limón en el Valle de Apatzingán, Michoacán. Reportes de inteligencia indican que El Pantano sería jefe de una célula delictiva ligada a los Blancos de Troya y sería el autor intelectual del asesinato de Bernardo Bravo. Todo esto es un terreno, como usted y yo lo sabemos, pues especulativo. Hay una persona detenida. Le pregunté a Guadalupe Mora, que si él creía que podía ser él. Dice, no lo sé, de plano no lo sé si él está involucrado, pero el Botox, que es el que es de su jefe, y ellos, pues ellos sí están, sé que están metidos en esto, pero no lo podría decir, la verdad no lo podría decir, porque luego detienen a alguien con el objetivo de empezar a parar un poco todas las cosas que se desarrollan y se dicen. Bueno, alguien que conoce toda esta problemática bien es Alberto Guerrero Baena, titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos. Alberto, te agradezco profundamente que estés con nosotros. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Javier. Un gusto enorme estar contigo y con todo el auditorio. Oye, híjole, la verdad, lo debo de decir con un poquito de pena incluso, no me sorprende tanto lo que pasó. Híjole, ¿no? Porque fue crónica y él pausado, no era un tipo beligerante, defendía derechos de manera, incluso me atrevo a decir, con cuidado, con cautela hasta en el uso del lenguaje. Y conocía de la política. La verdad es que los productores de limoneros y prácticamente de todos los rubros de agricultura en Michoacán, pues muchos de ellos están involucrados en el tema político. Aquí lo más importante sin duda es descifrar, como bien lo señalaba Guadalupe Mora, el tema es, ya no sabemos si realmente son las personas la persona que en este momento se corre la voz de que fue aprehendida, sino también este tema del establecimiento de estos grupos del crimen organizado que poco a poco se han ido constituyendo como empresas criminales. Aquí en esta circunstancia creo que lo fundamental ha sido el abandono institucional que ha tenido a lo largo de los últimos tiempos, porque al final ya no solamente es el tema del mercado de limón que se establece en Apatzingán, sino otros mercados que están establecidos alrededor de toda la zona de Tierra Caliente. Por ejemplo, el tema de Lupe con Buenavista Tomatlán, por el otro lado el tema de Antunes, que son otros de esos lugares donde también prácticamente la autoridad electa, o la autoridad legal en este caso, pues no llega. Y aquí lo más importante de ello es que muchas familias viven única y exclusivamente de limón, sí, que desafortunadamente el tema del corte de limón no es como el del aguacate. En el del aguacate, por ejemplo, a los cortadores se les paga de una manera, vamos a llamarle estable, se les paga una cuota diaria. En el caso del tema del limón,
es un tema que sin duda te da a entender que ellos viven únicamente de ello porque se paga a destajo. Entonces, realmente tú lo que cobras es lo que estás trabajando en el día y a su vez, pues obviamente pagarle al cortador, pagarle al productor, pagarle al distribuidor y después pagarle a la empresa criminal, pues sin duda es una carga enorme que pues a muchos de estos pequeños productores prácticamente les lleva a desechar el producto derivado de estas condiciones tan magras, tan miserables, hay que decir la palabra correcta, en la cual también se ha dado el esquema de seguridad y principalmente ahora que se viene la fiesta de Apatzingán, donde se planeaba precisamente establecer una protesta tomando en cuenta estas perspectivas que se han venido ocurriendo. Oye, a ver, ¿qué hace el gobierno municipal? Si es que puede hacer algo, ¿qué hace el gobierno estatal? ¿Y qué hace el gobierno federal? Que al fin y al cabo se convierte en un asunto, incluso, no sé si ahora sí que le pregunto al especialista, si el asunto adquiera tintes de seguridad nacional. Mira, sí adquiere tintes de seguridad nacional tomando en cuenta que el municipio está rebasado y obviamente hay muchos temas de gobernanza criminal alrededor de ese perímetro del Valle de Apatzingán y municipios que están aledaños. Por el otro lado, el gobierno estatal, en conjunto con el gobierno federal, pues lo que hacen es establecer bases, entre comillas, de operaciones mixtas en las cuales una de ellas fue establecida a un lado precisamente del Tianguis Limonero, lo cual no ha venido dando resultados. Entonces aquí lo interesante de ello es que sin duda a lo largo de los últimos tiempos, pues la extorsión, en este caso el cobro de este impuesto, se ha venido acendrando. Por ejemplo, el limón al productor se lo están pagando a 5 pesos el kilo, lo cual deriva que de estos 5 pesos, 2 pesos tienen que ir al impuesto criminal, 2 pesos tienen que ir al cortador y el productor se queda con 1 peso. Y eso platicándolo con productores esta mañana precisamente del Valle de Apatzingán, del Valle de Antunes, de Buenavista, Tomatlán, donde sin duda ellos nos pasan estas quejas que son profundamente lacerantes y que en esta circunstancia pues nos lleva a diferentes escenarios. Por ejemplo, el caso de la consolidación de estos grupos, de estas empresas criminales como los detentores del gobierno y de toda la política que se genera alrededor de la zona. Por el otro lado, pues la migración que de alguna manera muchas de estas empresas o empaques pueden llevar a la quiebra a la zona. Y por el otro lado, pues sin duda lo que todo el mundo esperaríamos, una intervención estatal integral, la cual no ha venido sucediendo porque las llegadas esporádicas de fuerzas del orden, pues sin duda no ayudan a vislumbrar una seguridad, porque al final muchos de estos fuerzas del orden, pues llegan, se establecen un tiempo, muchos de ellos pues desafortunadamente en tierra minada pues llegan a perecer, otros pues los destacan a otro lado y se vuelve a quedar en este mismo círculo de delincuencia organizada que sin duda no ha sido atacada por el lado más importante que es la inteligencia financiera, que creo que sería un rubro muy importante que podría ayudar a esclarecer el tipo de movimientos económicos que se hacen alrededor de estas industrias criminales. ¿Por qué no tendrá el gobierno federal, desde la pasada administración, desde la administración de Peña Nieto, desde que empezó el problema a hacerse fuerte, con una parte con Calderón, por ahí empezó, ¿te acuerdas, no? La guerra. Claro que sí. Una parte de, Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Qué es lo que supones que no los lleva a tener una acción integral y meterse de plano? ¿Es pelear contra un cártel que es un derivado de la familia michoacana intocable o qué es lo que supones, Alberto? Mira, platicando con una persona que es productora, me comentó un tema muy interesante. En Michoacán coexisten muchos cárteles. Por ejemplo, esta persona me ponía el caso de Sinaloa. En Sinaloa, pues coexistían dos facciones y una ya se desintegró. En Michoacán coexisten el cártel de Acahuato, Tepalcatepec, los Blancos de Troya, los Viagra, cártel Jalisco Nueva Generación, cárteles unidos, y es una cabeza de medusa que sin duda al momento en el cual el productor se ve amenazado por cualquiera de estas facciones, pues sin duda al gobierno no sé si le dé miedo. Por el otro lado también un tema importante pues es el tema del financiamiento que haya de campañas políticas en torno a estas
grupos delincuenciales, porque hemos de decir que muchas de estas figuras políticas en la actualidad pues han sido financiadas por el crimen organizado. Y por el otro lado, pues el tema ha venido siendo cíclico, tú lo mencionaste perfectamente, desde aquellas intervenciones primero con Calderón, posteriormente todo este periodo muy aciago del comisionado para la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo, posteriormente Andrés Manuel López Obrador y su inacción, y hoy en día pues el tema de los asesinatos de estos productores, hace un año hablábamos de José Luis Aguiñiga, ahora hablamos de Bernardo Bravo, y esto vamos a decirlo de esta manera, es una minúscula parte de los productores. Ahora, si nos vamos a todo el perímetro de productores con sus representantes, pues es una cadena de afectaciones importantes que el propio secretario de Seguridad tendría que estar considerando más allá de una intervención militar, reactiva, con elementos, tendrían que empezar a trabajar la inteligencia para detectar de dónde fluye el dinero y en este caso poder establecer estrategias que lleven para tratar de apartar este dinero y por el otro lado, pues porque al final estos grupos delincuenciales se han constituido como empresas tomando en cuenta el reclutamiento de cortadores, el reclutamiento de el financiamiento de nóminas, las famosas cuotas, el impuesto criminal, que de alguna manera pues ha venido mermando la economía de la zona y principalmente de productores y sobre todo de cortadores, que es el último eslabón débil de toda esta cadena de producción. Híjole, pues la verdad es una pena la muerte de Bernardo, porque tengo la impresión de que era un personaje que sumaba, no restaba y estaba buscando salidas y estaba entendiendo el problema en su justa dimensión y estaba como dispuesto a colaborar. Esa fue la impresión con la que yo me quedé siempre cuando conversé con él. No, y sin duda, yo creo que estos referentes de la política y principalmente de la empresa michoacana representan al empresario que quiere trabajar, al empresario que quiere que el Estado también tome acciones contundentes y sobre todo la más importante, el defender a quienes realmente viven de este producto que sin duda, pues el limón representa gran parte no solamente de la cultura y de la alimentación del michoacano, sino también del propio mexicano. Sí, sí. Te mando un gran saludo, Alberto. Gracias por tu participación. Buenas noches. Un gusto enorme, Javier. Muy buenas noches. Gracias.